¿Qué sería de Javier Corral, dice el Diario de Juárez hoy en su editorial, sin el reproche de la deuda del Estado? ¿Qué sería de Corral sin César Duarte? ¿Qué sería de él sin el discurso del rencor? ¿Qué sería sin la parálisis financiera del gobierno? La respuesta es fácil. Javier Corral seguiría en el Senado. Estoy seguro que el gobernador ama la deuda y a César Duarte, como no. Y dice, ¿cómo no amarlo? Si fueron quienes le permitieron lograr su sueño de ser gobernador del estado, una quimera acariciada desde el 2004 y que significa seguir los pasos de su padrino Pancho Barrio. ¿Cómo no amar a la deuda y a César Duarte si gracias a ellos se liberó también de cualquier responsabilidad de cumplir sus promesas? Sí, porque en esos primeros meses Javier Corral ya se le rajó a los chihuahuenses con el pretexto de que no hay dinero por culpa de Duarte y la deuda, obvio. Y no habrá becas para los universitarios, como había dicho que no iba a cobrar, las universidades iban a ser gratuitas. Pero sí habrá más deuda en el Estado y seguramente en poco tiempo comenzaremos a ver cómo cierran escuelas y hospitales. Esto no es nada nuevo, es una vieja estrategia llamada la doctrina del shock, que se implementó exitosamente en el golpe de Estado de Pinochet en Chile y lo replicaron en algunas otras regiones, inclusive, según Naomi Klein, durante el huracán Katrina que devastó Nueva Orleans, que fue usada la doctrina de shock para comenzar a privatizar la educación en Estados Unidos. Cuando hay caos, se aprovechan las circunstancias de conmoción y de confusión para realizar movimientos políticos. Es una forma de usar la psicología social para levantar una cortina de humo y manipular a la gente. Algo así hizo Javier Corral al crear la ficción de un Estado en llamas y el discurso del colapso financiero. Esto se puede observar en la narrativa del gobierno del Estado, las ruedas de prensa y las declaraciones del nuevo gabinete que muestran una administración estatal en situación más precaria. Prácticamente hablan de un estado en ruinas. Algunos se creyeron este discurso fantasioso y el gobierno aprovechó para inducir un coma financiero para que la gente reaccionara en contra del gobernador anterior. Algunos comenzaron a repetir como pericos, claro, se llevaron todo, pobre Javier, que haga todo lo necesario para salvarnos, dándole un cheque en blanco al nuevo gobierno y así asumiendo que el rescate era urgente y sobre todo justo. A nadie le pareció raro que los malos siempre fueron los otros y los salvadores fueran Javier Corral y su gabinete. ¿No es extrañamente absurdo el argumento? ¿Era demasiado obvio que el guión de la película? Claro, el plan era venir a salvarnos, pero antes había que inventar un monstruo para poder convertirse en héroes, una jugada de pizarrón de la doctrina de shock. En la realidad, el discurso de la deuda como justificación cae a pedazos, porque la deuda no es una licencia para paralizar o para no cumplir las promesas de campaña, lo mismo que las 60 carpetas de investigación contra el exgobernador César Duarte, donde hasta la fecha no hay ninguna prueba que vincule al gobernador con el delito, ni lo habrá. Aprovechando la coyuntura, el gobernador Corral acaba de imponer una nueva cifra récord. Antes de cumplir 100 días del gobierno, el Estado ya tiene 4 millones de pesos más de 4 mil millones de pesos más de deuda, lo que representa un 10% de la deuda de toda la historia en Chihuahua, lo que demuestra tres verdades absolutas. La primera es que Corral incumplió con su promesa de campaña de reducir la deuda. La segunda es la ineficacia e indolencia de su equipo para resolver el problema financiero del Estado. Y la tercera, que no son mejores que el gobierno anterior. La respuesta de los Corralbots, en una sola línea de fuego, se defienden diciendo, nos dejaron sin dinero en las cuentas, las deudas del gobierno anterior, ¿cómo quieren que pague si no hay dinero? No hay más opciones que la deuda. Sin embargo, para cualquier persona con suficiente sentido común, estos pretextos traen el tufo de una ilógica justificación. Las diputadas priistas se han manifestado en contra de la deuda, sin embargo, hoy la mayoría panista ha aprobado la bursatilización como antes se satanizaron. ¿Sí? Ahora ellos aprueban la bursatilización y antes la habían satanizado. Los papeles se invirtieron, esto demuestra que, como dice la filosofía popular, no es el mismo ser borracho que cantinero. Las circunstancias cambiaron y cambiaron los actores, pero el escenario sigue siendo el mismo. Chihuahua endeudado y no hay respuesta para esto. Por supuesto que el tema de la deuda es alarmante, pero no solamente en Chihuahua. En más de 20 estados del país las finanzas están al borde. Pero aún más, a veces olvidamos que también el gobierno federal está en una espiral que se mueve hacia el precipicio financiero. Y no todo es culpa de una persona en particular. Casi siempre son las circunstancias, en específico las crisis globales. En Europa, por ejemplo, todos los países están endeudados. El único país que sobrevive con finanzas sanas es Alemania, y aún así en la región de Westfalia se encuentran municipios con deudas que se comparan con los de Veracruz o Chihuahua. La economía del mundo
se convulsiona, provocando crisis y desesperanza. Estos sentimientos han sido manipulados por ultraderecha para ganar terreno en la geopolítica. Trump en Estados Unidos encontró un tesoro en el racismo. En Inglaterra, David Cameron aprovechó la xenofobia para ganar adeptos y lograr el Brexit. Por el mismo camino va Fillon en Francia, por mencionar algunos ejemplos de los maestros de la manipulación del odio. En Chihuahua también pasó algo similar, diría mejor genérico. Aquí Javier Corral, como candidato, fue una mezcla rara del Bronco de Nuevo León con una alta dosis de ultraderecha de closet y la izquierda coqueta que aprovecha cualquier guiño para comenzar un noviazgo furtivo. Esos fueron los ingredientes que se metieron en un molino para hacer una masa amorfa y de ahí salió el gobierno del Estado actual. La gente, no toda, se fue con la finta del discurso de odio de Corral, pero subrayó que no fuimos todos. Les recuerdo las cifras de votación del 2016. En números redondos, Javier Corral obtuvo 500,000 votos. El segundo lugar fue Enrique Serrano con 400,000 votos. Chacho Barraza con 150 y otros 100 en los partidos pequeños. La diferencia entre los que sí creyeron y los que no creímos en Javier Corral es evidente. Los panistas se han atenido al bono democrático pensando que ganaron la elección, pero olvidaron que hay 650,000 chihuahuenses que no votamos por Corral en las elecciones, pero su gobierno y los diputados que lo obedecen actúan como si tuvieran la aceptación total de los chihuahuenses. Los chihuahuenses no aceptamos una deuda de 4,000 millones de pesos para Chihuahua, no aceptamos que se incumplan promesas de campaña. Los que no votamos por Javier Corral le exigimos que gobierne y deje de levantar cortinas de humo con sus perros. Para concluir, el título de este artículo es que ¿qué le pidió Javier Corral a Santo Claus? Y mientras que nosotros le exigimos que cumpla sus obligaciones, seguramente Javier Corral pidió más caos, más shock social, más deuda, más César Duarte, más enemigos, porque con ellos puede justificarse y seguir sin hacer nada. Es una columna que me pareció muy interesante, de opinión de Carlos Murillo, en el Diario de Juárez ayer. Me pareció muy interesante esa cortina de humo que Javier Corral, ese estado de shock que produjo en los chihuahuenses para llevarlos a las urnas, supuestamente a votar en contra del priismo, pero que hoy le está cobrando factura terrible a Javier Corral. Es una verdad muy cierta lo que dice Carlos Murillo aquí. Cada palabra que dice Carlitos ahí, yo digo Carlitos que lo conocí, muy jovencito, su papá se llama igual Carlos Murillo, y escribe muy bien, muchacho. Y nos da una clara idea de lo que realmente sucedió.